La superficie total de tierra firme en el planeta es de casi 150 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 2% de ese territorio está ocupado por ciudades. Esto quiere decir que si tuviéramos en cuenta el espacio total de tierra firme disponible del planeta, podríamos construir 50 veces más cantidad de ciudades. En ese 2% de tierra firme ocupado por ciudades, vive más de la mitad de la población mundial, casi el 60% de sus habitantes. Y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta tendencia va en aumento. Por esa razón, las ciudades que hoy existen en el mundo consumen el 90% de la energía que se produce. Y si quisiéramos construir tantos conglomerados urbanos como espacio disponible de tierra tenemos, necesitaríamos al menos de 25 planetas como el nuestro para darles energía. Pero esa hipótesis es imposible. La pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las ciudades sin soluciones de fondo? Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. El concepto gestión cultural está íntimamente relacionado con la aparición de grandes ciudades. Esta actividad creció fuertemente a nivel mundial durante la década de 1980, con el objetivo de administrar y tomar decisiones sobre los consumos culturales de los habitantes de los centros urbanos. La conformación de un extendido mercado del arte y el espectáculo hizo necesario que existan, en las ciudades, personas o entidades públicas y privadas que terminan actuando como intermediarios entre el arte y los públicos integrados en la sociedad. En el Renacimiento, entre el 1500 y el 1600, el arte empieza a, salir de la corte y salir de la iglesia. Empiezan a juntarse personas con poder económico, los mercaderes, los que venden telas, los que trabajan la madera, es decir, aquellos que le venden a aquellos que tienen la tierra. Empieza a haber una puja de poderes entre aquellos que tienen la tierra y aquellos que tienen el dinero. Los que tienen la tierra empiezan a querer dinero para poder comprar cosas que les gustan, los que tienen el dinero empiezan a querer la tierra para cristalizar, digamos, y afianzar su poder. Mi nombre es Diego Fischerman, escribo sobre música sobre todo, a veces escribo sobre libros, he escrito alguna vez sobre cine, pero básicamente escribo sobre música. Obviamente el capitalismo genera sus propios lugares de entretenimiento y genera su propio entretenimiento. El teatro y la ópera son las grandes formas del entretenimiento burgués, es decir, burgués de la ciudad. Esto quiere decir burgués en un comienzo. En Inglaterra, por ejemplo, que es uno de los primeros lugares donde hay un mercado burgués por fuera de la nobleza, hay dos teatros que se llaman, curiosamente, el Teatro de los Reyes y el Teatro de los Nobles, pero a los cuales van los ciudadanos también. Por supuesto que además va el rey y además van los nobles, pero el teatro empieza a ser una especie de espacio no totalmente democrático, pero sí mucho más democrático que lo que era el palacio. La gestión cultural no pasa solo por la administración de recursos financieros y humanos, sino fundamentalmente por la administración de las manifestaciones culturales. Los especialistas afirman que si la cultura está bien gestionada, la ciudad retroalimenta y estimula los fenómenos creativos. Teatros, cines, salas de ensayo, actores, directores, músicos y artistas en general forman el tejido cultural fundamental que le da vida a una ciudad. It's alarming how charming I feel. I'm so pretty that I hardly can believe I'm real. Yo tuve la suerte de recorrer el interior y, por ejemplo, canté en la Ópera de Paraná o la Ópera de Santa Fe. Hay lugares, también canté en Ushuaia, en Bariloche, o sea, no son óperas. La de Paraná y Santa Fe son dos joyitas, me hizo acordar mucho a la Ópera de Salzburgo, pequeñas, o sea, que hay en el interior también de posibilidad de armar ópera, pero en Rosario. Pero bueno, nuestro Teatro Colón, yo recuerdo cantar en el Colón y en la Scala de Milán. En la Scala había una acústica medio rara, en el Colón la acústica es perfecta, es un teatro inmenso y maravilloso. Soy Gabriela Pochinki y cantante lírica.
No, el Colón es lo más. El Colón es lo más en el mundo entero. Cuando Betty Allen a mí me escogió, dijo, I sang in the Theater Colón. Es como, no, es un teatro que obviamente la pared, la estructura, hoy en día no hay ópera en el Teatro Colón a nivel mundial. En la ópera en New York, tenés 2 óperas los sábados, todos los días ópera, diferentes óperas. Nada, la gente va a la ópera como quien va a Calle Corrientes acá, es otra cultura, ¿no? Para formar talentos tenés que tener grandes escuelas, grandes maestros, invertir. Por ejemplo, a mí me mandaban en Nueva York a las escuelas primarias a cantar porque así los chiquitos me veían, se encariñaban conmigo y llevaban a sus papás a verme en la ópera. O sea, había estrategias donde hacían que toda esa gente viniera a la ópera. Pensar la cultura de una ciudad como un intercambio de símbolos sirve para entender que los significados del arte pueden no ser compartidos por todos los habitantes de una comunidad, lo que obliga a practicar el respeto y la tolerancia. Por eso es fundamental para garantizar la diversidad un fuerte diálogo entre los distintos actores de la cultura, ya sean estos artistas, políticos o empresarios. Por suerte, nosotros tenemos una gran actividad privada, no dependemos solo de lo público. Hay muchas capitales del mundo que dependen exclusivamente de lo público. Mi nombre es Javier Faroni, soy productor teatral. Desde hace 23 años que produzco no solo en Capital, Mar del Plata o Carlos Paz, sino en distintas ciudades del interior del país. El sector público aquí hace proyectos que a lo mejor el privado le cuesta mucho hacer por estilos o por infraestructura, y se encarga el público de hacerlo, o sea que está bien compensado una cosa con la otra, y me parece que no compite tampoco lo público con lo privado en el sentido de Buenos Aires, porque como te digo, son proyectos bien diferenciados, el público apunta con un precio de menor valor, el privado, por necesidades lógicas de la producción, necesitamos un precio de mayor valor. O sea que no, y además la calidad del espectáculo público es de primer nivel, no es que porque sale más barato está hecho de menor calidad, es tanto lo del Nacional, lo del Cervantes, lo del San Martín, la verdad que es muchísimo el teatro que hace el Estado acá y que está muy bueno. Cuando hablamos de la vida cultural en las principales ciudades del mundo, es inevitable hacer referencia a lugares como Nueva York, Berlín, Londres o París. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires puede competir mano a mano tanto en infraestructura como en oferta cultural con las principales capitales artísticas del mundo. Ya con la inauguración en 1908 del Teatro Colón, Buenos Aires sienta las bases de lo que será una de las marcas de la ciudad en el mundo. Por suerte, y gracias a Dios, tenemos un país muy teatrero. Esto no es fácil lograrlo. De hecho, Buenos Aires concretamente yo creo que es una de las tercera o cuarta capital del teatro del mundo. Esto ya viene de muchísimos años que el porteño le interesa el teatro y que va al teatro, y a veces, como yo digo, el teatro por suerte en Argentina es inífugo porque ha pasado muchas crisis sociales, políticas, económicas y sigue de pie. Esta impronta de la ciudad de Buenos Aires como ciudad cultural, sin embargo, no está exenta de problemas de gestión e infraestructura que es preciso mencionar. Algunos especialistas indican que el Teatro Colón, por ejemplo, se encuentra aislado del circuito teatral de la Argentina. Y esto se debe a múltiples factores, entre ellos la manera en la que el teatro fue concebido desde sus orígenes. En un punto, y esto lo dicen los que lo valoran al Colón, yo estoy entre ellos, que el Colón es único. Esa condición de único es su virtud y es su defecto. El Colón es único, lo que hace que no tenga ecosistema. Es decir, no tiene otros teatros al lado. Como si vos pusieras
unos arbolitos de ciruela en el medio del desierto, sin plantarle otros árboles alrededor, sin hacer las acequias. Entonces, los arbolitos van a andar siempre y cuando vos le traigas el agua todos los días de 2000 kilómetros de distancia y siempre y cuando haya un nabo que se quede con un paragüitas haciéndole sombra porque no hay nada alrededor. El Colón es eso, es un teatro de ópera con una orquesta, en este momento 2 orquestas propias más una académica, además un instituto que forma gente para, digamos, en la carrera de regie, en danza, en canto, etc. Un ballet a la manera de los ballets rusos del siglo XIX y con gran parte de su repertorio armado sobre esa misma idea, digamos, sin nada alrededor. E incluso desconectado consigo mismo, es decir, aquellos que se forman en la Escuela del Colón difícilmente acceden a, por ejemplo, hacer puestas de escena en el Colón. Los que se forman en la carrera de puesta de escena de regie el Colón, aquellos que se forman no son quienes llaman los directores del Colón para hacer puesta de escena. La ciudad se construye en el cotidiano andar de sus habitantes, los ciudadanos. Se romperán las cadenas. Igualdad. 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 Quien con su actividad hacen la cultura. De esta forma, las políticas ciudadanas van dando respuesta a las necesidades de desarrollo. Se construyen teatros, museos, centros culturales. Se piensan espacios públicos o privados para contener la oferta artística. Estos espacios urbanos fueron pensados y adaptados con fin único y se vuelven fundamentales para garantizar el ejercicio artístico, uno de los pilares de la integración cultural de una ciudad. Los teatros, los cines y las salas de ensayo son los espacios que contienen la vida cultural de una ciudad. En ellos, la ingeniería y la arquitectura se combina con el arte y la gestión cultural, con la participación del sector público y privado. Esto permite que muchos sectores de la sociedad intervengan en la construcción de centros culturales a la medida de las necesidades de las grandes urbes y sus habitantes. El principal desafío primero fue evitar el ruido de la autopista. Yo soy Rafael Sánchez Quintana, soy ingeniero electrónico y me dedico a la acústica y estamos en la Usina del Arte. Se consiguió muy bien, se consiguió colocando, digamos, se hicieron 2 techos, uno a continuación del otro, haciendo más o menos la idea del Colón, de que había una cumbrera y que la sala estaba 6 metros más abajo y está donde está en el lugar más ruidoso o muy ruidoso en Buenos Aires, y dentro de la sala no se escucha nada del tránsito que hay alrededor. Y esa idea se tomó para el techo de acá de la sala, que se hizo de techo doble techo de chapa, y hay como 2 metros de diferencia entre uno y otro. Y dentro de ese techo hay material absorbente y material aislante, o sea, elementos pesados y elementos absorbentes. En Buenos Aires hay un lugar que permite entender cómo se pueden contrarrestar los efectos negativos del crecimiento de una ciudad sobre determinados edificios. Se llama la Usina del Arte. Además, es un ejemplo de gestión cultural y de recuperación del patrimonio industrial argentino, ya que este centro cultural y sala de espectáculos está construido sobre los cimientos de la vieja usina Don Pedro de Mendoza en La Boca, uno de los barrios históricos de la capital de la Argentina. Es una sala que tiene, como le dije, un tiempo de revelación de 2 segundos y funciona muy bien. Acá ha habido un concierto con orquesta francesa, dirigió Subimeta, y que fue una casualidad porque estaba proyectado para hacer ese concierto en la avenida 9 de Julio. Llovió como loco y el concierto se hizo acá.
y fue realmente muy exitosa, y Zubin-Mehta, que tiene mucha experiencia, muchos años de tarea como director de orquesta, le pareció muy buena la sala. Es más, vino sin conocerla. Cuando la vio dijo, perfecto, y realmente le pidió a la orquesta ciertas cosas que no le hubiese pedido si tenía un lugar no bueno. Una nueva tendencia artística de la vida urbana es la construcción de salas de ensayo para músicos tanto profesionales como amateurs. Esta tendencia surge como respuesta a los condicionamientos que impone la ciudad. La necesidad de aislamiento acústico es fundamental para garantizar no solo no molestar a los vecinos, sino también evitar que los ruidos de la ciudad molesten a la hora de hacer un ensayo o una grabación. En realidad, la arquitectura como una ciencia y lo que es la disciplina sirve para albergar cualquier actividad, y no es una arquitectura para el sonido, sino para todas aquellas actividades que tengan que ver con la emisión de sonido, y que la arquitectura sea un recinto que acompañe y armonice esa actividad y no sea un obstáculo. Soy Victoria Moreira, soy arquitecta y bueno, me dedico, gracias a Dios, a la arquitectura desde que me recibí. La ciudad, es como un gran situación de convivencia, ¿no? Conviven todas las actividades posibles, y bueno, también está el tipo que estudia batería o que estudia saxo y vive en un departamento y necesita eso. Y a lo mejor quiere desarrollar eso en su propia casa. Pero también está el problema del tránsito, el problema de todos los ruidos externos, que para quien necesita estudiar música también le afectan. Entonces está el concepto de, muchas veces la gente dice, quiero acustizar mi lugar, ¿no? Y saber diferenciar lo que es aislarte de los ruidos y acustizar un espacio para el sonido, ¿no? Entonces, bueno, resolver esa compleja situación que presenta la ciudad, ¿no? Para quien quiera aislarse, como estar, digamos, en un ámbito adecuado para poder estudiar. Los home studios surgen como una necesidad del mercado y de cada familia, incluso el crecimiento familiar. Los chicos, mucha gente, por ejemplo, en determinado tiempo en la Argentina se mudó a los country, se empezó a abrir todo el tema en la zona norte y después en otras zonas, y empezó a surgir la necesidad de que el country es un lugar silencioso, pero el chico crece, se hace adolescente y quiere tocar. Se tiene que trasladar, y la inseguridad y demás, bueno, todo eso fue un combo que incrementó, no es que no existían, ¿no? Yo soy Patricia de Bayros Moura, soy arquitecta, pertenezco a Estudio Bell, Arquitectura para el Sonido, y estamos en el Palacio, que es una de las obras que hicimos en San Cristóbal, que es un conjunto de salas de ensayo. Otras personas que tienen por ahí más poder adquisitivo para generar, son inversores, piensan en esto como un negocio. O sea, este tipo de salas como las que estamos son salas que se alquilan permanentemente y generalmente en zonas céntricas o en barrios donde no hubiere. Entonces los chicos o la gente, incluso profesional, en este caso es profesional, pero hay casos que son salas más sencillas, con un equipamiento por ahí de no tanta calidad, y estudian las bandas, ensayan las bandas que están en ascenso.
En algunas ocasiones son los empresarios privados los que apuestan a construir estos lugares. En otras ocasiones es el Estado el que tiene que asumir los costos, ya que la inversión privada no encuentra la rentabilidad suficiente o deseada. Es así que la gestión pública de la cultura se vuelve fundamental para garantizar al espectador el acceso a ciertas manifestaciones artísticas a las que de otro modo no tendría acceso. Eso también ocurre con obras que requieren de mucho despliegue escénico o que tocan temas menos convocantes y que se alejan del público masivo. La ópera es carísima. Es decir, montar una ópera es gastando muy poco, pero muy poco, un espectáculo de 250.000, 300.000 pesos. Y es nada. Es decir, en general hay que pensar en del millón hacia arriba. Para algo que se va a dar 5 veces. Y que en el mejor de los casos va a ser para unas 10.000 personas, que no es poco. Además, estos teatros son subvencionados y para eliminar cualquier fantasía de privatización, etcétera, si no fueran subvencionados no existirían. Es decir, no tienen público, no podría sostener... Todos los fanáticos de la música clásica de Buenos Aires no podrían sostener una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica gasta con sueldos regulares, digamos, no excesivamente... Diga, ¿cuánto tiene que ganar un tipo que puede tocar Mahler, Verdi, Beethoven, Schubert, bueno, ponele un sueldo mínimo como para poder pagarse un alquiler, los viáticos y comer decentemente? ¿Cuánto es eso hoy? 15.000 pesos, digamos. Multiplícalo por 100. Eso es por mes el sueldo, solamente el sueldo de una orquesta. Es decir, 1,5 millones, archivistas, etcétera, etcétera, 2 millones, más alquiler de partituras, que son caros, más derechos de autor, que son caros, más, por supuesto, los gastos estables del teatro. O sea que para tener una orquesta sinfónica haciendo conciertos en una ciudad, necesitas no menos de 30, 40, 50 millones de pesos por año. En las ciudades, la producción cultural es llevada a cabo por muchos sectores, entre los cuales no solo están el gobierno y el mercado, sino también las clases medias y las clases populares. Pensar en todos esos públicos y en todas las formas posibles de participación es el desafío que impone la vida urbana y para la que a veces la respuesta viene desde la autogestión de personas que desean emprender la tarea más allá de las dificultades. Y acá el teatro siempre fue muy fuerte, en la época de los 30, de los 40 y de los 50 ha crecido terriblemente y uno, bueno, se añora quizás esas épocas porque hacían 2 funciones de martes a domingo y las temporadas eran brillantes. Está bien, no había tanta competencia con el cine, con la televisión, digamos, el teatro formaba parte de otra salida y de otra cultura que hoy la televisión ha acaparado mucho de eso. Pero yo creo que en la época donde más explosión hubo fue en esa época, en los 30, en los 40, en los 50, que fue donde incluso las grandes figuras de esa época hacían teatro y reventaban. Déjese de sonceras y vaya directamente al grano, hombre. Si me sigue interrumpiendo no puedo seguir. ¡Botarate! No le voy a eso es lo que permitir es un botarate. Ábrase Es un visto, mentiroso, caramba. es un guitarrero, ¿pero qué quiere pelear también? Venga, Sotreta. Venga. Sotreta. Guitarrero. Gaucho Matrero. Paula, venga a pelear. Venga, guitarrero, Sotreta. Señores, mentiroso. Respeto y me retiro, señor. Mentiroso. No, esto se levanta la sesión. Pero señor presidente, por favor. Levanta la sesión. Señor presidente. ¿Pero cómo va a levantar la sesión? Semejante. Pero señor presidente, vuelva. No me toque. Señor presidente. Acabas. Pero, por favor, señor, vuelva. Y además y esto hay que hacer la salvedad, Buenos Aires y Argentina tiene un circuito off muy fuerte y te digo, yo no sé si no es de los mejores del mundo porque tiene
una cantera de actores y de directores impresionante, donde provee al circuito comercial de muchas figuras y de muchos talentos. Y eso hay que recalcarlo, porque en cada, a lo mejor, casa antigua o en cada galpón se arma un teatro. Eso es un espíritu cultural, teatral impresionante. A medida que los consumos culturales de los habitantes se vuelven más sofisticados, las ciudades deben ir adaptándose para dar respuesta a esas nuevas necesidades. Como hemos visto, los teatros, cines y salas de ensayo, solo por citar algunos ejemplos, son los emergentes arquitectónicos que dan respuesta a las demandas del público y los artistas. Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo.